Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con este lindo proyecto que es una Kuromi. Este proyecto mide aproximadamente unos 25 centímetros y está trabajado con hilo algodón 4 hebras. Sin más que decir, empecemos. Y ahora vamos a trabajar la sección de la capucha en sí. Para eso voy a realizar un total de 64 cadenas. Cerramos con un punto deslizado en la primera cadena, subimos con una cadena para empezar a tejer y ahora voy a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, un aumento, 13 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 puntos. Voy a realizar un aumento, 8 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Voy a realizar otra vez 13 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 12, 13, un aumento, haré 8 puntos bajos, aumento, terminamos con 4 puntos bajos, ahí debo de tener un total de 70 puntos. Y ahora vamos a continuar trabajando en espiral. Para la carrera número 2 vamos a trabajar 9 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 5, 6, 8, 9, aumento. Voy a realizar ahora 5 puntos bajos. Nueve puntos bajos y un aumento por 3 veces. Hacemos otra vez 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y terminamos con 9 puntos bajos y un aumento por 2 veces. De manera que debo terminar mi carrera 2 con un total de 76 puntos bajos. Listo chicos, ahora en mi carrera número 3 voy a trabajar un total de 5 puntos bajos. Coloco mi separador, un aumento, voy a trabajar un total de 15 puntos, un aumento, 10 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Listo. Ahora trabajamos nuevamente nuestros 15 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos,
Aquí voy 6, 8, 10, un aumento. Terminamos con 5 puntos bajos, de manera que termino mi carrera número 3 con un total de 82 puntos. Ahora en mi carrera número 4 voy a trabajar un total de 11 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 4, 6, 9, 11, el aumento. Voy a realizar 5 puntos bajos. Y ahora trabajamos 11 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Trabajamos otra vez nuestros 5 puntos bajos y ahora terminamos con 11 puntos bajos y un aumento por 2 veces. De manera que debemos de tener un total de 88 puntos bajos. Listo, chicos, ahora en nuestra carrera número 5 voy a trabajar un total de 6 puntos bajos, un aumento, 17 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 17. Hacemos un aumento. Ahora voy a trabajar un total de 12 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Listo, ahora trabajamos otra vez nuestros 17 puntos bajos de un aumento. Voy a realizar 12 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 10, 12, el aumento. Terminamos con 6 puntos y debemos acabar la carrera número 5 con un total de 94 puntos. Ahora voy a tejer de mi carrera 6 a la 21, un punto bajo en cada uno, carrera de 94. Listo, chicos, acá ya tengo terminada mi carrera 21 y ahora lo que vamos a hacer es de mis carreras de inicio. Acá se ve como un pequeño relieve y ahora hay que contar 7 puntos. Entonces aquí voy 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo es que nosotros vamos a ingresar un nuevo hilo en color plomo. Hacemos nuestro nudo y ahora subo con una cadena y vamos a trabajar 11 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 6, 8, este va a ser 9, 10 y el de aquí 11. Subimos con una cadena, vamos a girar, omitimos 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto bajo. Realizamos 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 5 y ahora otra vez omito 2 puntos y en el último punto bajo. En esa carrera del triángulo debo de tener 7 puntos bajos y ahora subimos con una cadena, giramos, omitimos los 2 primeros puntos. En el tercero hacemos nuestro primer punto bajo, realizamos un punto bajo de forma regular y ahora omito 2 y en el último punto bajo, de manera que termino con 3 puntos. Subimos con una cadena, giramos
y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos juntos. ¿Qué quiere decir? Ingresamos, jalamos, tenemos 2 hebras, una vez más ingreso, jalo y una vez más ingreso, jalo. Nos debe de quedar 4 hebras, hacemos una lazada, pasamos todas, una cadena y cortamos. Nos debe haber quedado el triángulo de esta manera y ahora vamos a colocarlo a kuromi. Colocamos nuestro tejido, por eso yo no he rellenado en mi caso mucho la cabeza para que se me haga más sencillo. Entonces así vamos a ir jalando, ok, de esta manera. Listo, el triángulo debe de quedar al centro de nuestra nariz y contando desde la carrera de finalización debemos de tener 18 carreras. Listo chicos, acá ya terminé mi carrera número 20 con un total de 94 puntos. Y en la 21 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, coloco mi separador. Voy a realizar una disminución, 12 puntos bajos, disminución. Voy a realizar un total de 17 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 15, 17, disminución, 12 puntos bajos y disminución por 2 veces. Trabajamos nuestros 17 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, disminución y terminamos con 6 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 88 puntos y en mi carrera número 22 voy a trabajar 11 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Realizamos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 5. Ahora voy a realizar 11 puntos bajos y disminución por 3 veces. Realizamos otra vez 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5. Terminamos con 11 puntos bajos y una disminución, de manera que debo de tener un total de 82 puntos bajos. Ahora en la carrera 23 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 5. Coloco mi separador. Una disminución. 10 puntos bajos. 10, disminución. Trabajamos 15 puntos bajos. Realizamos una disminución. Y ahora trabajamos 10 puntos bajos y disminución por 2 veces. Listo, ahora trabajamos 15 puntos bajos.
En mi carrera 23 he terminado con 5 puntos bajos y ahí debo de tener un total de 76. Ahora, en la carrera 24 vamos a trabajar 9 puntos bajos y disminución por 2 veces. Voy a trabajarlo. Trabajamos 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3, 4, 5. Si ven que le queda un poco grande es porque aún no hemos rellenado la cabeza y eso va a llenar la pieza. Y ahora vamos a trabajar 9 puntos bajos y disminución por 3 veces. Listo, ahora trabajamos 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3, 4, 5 y terminamos con 9 puntos bajos y disminución. Hasta ahí debo de tener en mi carrera número 24 un total de 70 puntos bajos. Listo chicos, ahora en la carrera 25 voy a trabajar 4 puntos bajos. Coloco mi separador, una disminución, 8 puntos bajos, 8 disminución, trabajamos 13 puntos bajos de forma regular, haremos una disminución, 8 puntos bajos y disminución por 2 veces. Ahora realizamos 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3, 5. Voy a realizar 8 puntos bajos más, 8 disminución y termino con 4 puntos bajos. De manera que debo terminar mi carrera número 25 con un total de 64 puntos. Listo chicos, ahora en la carrera número 26 voy a trabajar 7 puntos bajos y disminución por 2 veces. Hacemos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5, 7 puntos bajos y disminución por 3 veces. Listo, ahora hago 5 puntos bajos. Y terminamos con 7 puntos bajos y una disminución, de manera que debo acabar mi carrera número 26 con un total de 58 puntos bajos. Listo chicos, ahora en mi carrera número 27 voy a trabajar un total de 3 puntos bajos. Coloco mi separador, una disminución, 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, una disminución, 11 puntos bajos. Ahora trabajo una disminución, 6 puntos bajos y disminución por 2 veces. Hacemos 11 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7, 8, 11 disminución,
y termino con 3 puntos bajos. De manera que termino la carrera 27 con un total de 52 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 28 voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Listo, ahora voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5. Hacemos 5 puntos bajos y disminución por 3 veces. Trabajamos 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5 y termino la carrera con 5 puntos bajos y disminución, de manera que tengo en mi carrera 28, 46 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 29 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, aquí voy 3, 4, disminución, 9 puntos bajos, aquí voy 3, 4, 7, 9, disminución, 4 puntos bajos y disminución por 2 veces. Realizamos 9 puntos bajos, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de unos 40 puntos. Listo, ahora en mi carrera número 30 voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución por 2 veces, hacemos 5 puntos bajos, aquí voy 3, 5 y ahora realizamos 3 puntos bajos y disminución por 3 veces. Ahora realizo un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5. Hago 3 puntos bajos y disminución y debo de acabar mi carrera número 30 con un total de 34 puntos. Listo chicos, ahora en la carrera 31 voy a trabajar un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos, disminución, realizo 7 puntos bajos. Ahora voy a trabajar una disminución, 2 puntos bajos y disminución por 2 veces. Esta es la primera, la segunda, 7 puntos bajos, aquí voy 3, 4,
6, 7, disminución y termino con un punto. Ahí debo de tener mi carrera número 31, un total de 28 puntos. Y en la carrera número 32 voy a trabajar un punto bajo y disminución por 2 veces. Esta de acá es la segunda. 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5. Otra vez un punto bajo y disminución, pero esta vez por 3 veces. Esta va a ser la segunda. Mi tercera repetición. Hacemos 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Este va a ser 5. Y terminamos con un punto bajo y una disminución. Ahora en la siguiente voy a hacer un total de 2 disminuciones. Aquí voy 1, 2, hacemos 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 5, 3 disminuciones. Este va a ser 1, 2, 3. Hacemos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5. Terminamos con una disminución. Y ahora en mi carrera final voy a realizar 2 puntos de compensación que son simplemente para cambiar el inicio de carrera. Trabajamos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5. Realizo una disminución doble, que es agarrar las 3 hebras delanteras siguientes. Hacemos otra vez 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5. Disminución doble, que es agarrando las 3 hebras delanteras. Cerramos con un punto deslizado, una cadena, dejamos el hilo para un poco de costura y jalamos. Ahora, una vez ya lo tenemos así, ahora sí voy a rellenar muy bien la cabeza. Y se debe de ir viendo algo así.